Antes de nada quiero agradecer a Dios, a mi familia, a todas las personas que nos siguen día a día en esta trayectoria musical por diferentes redes sociales. He tomado mi tiempo para grabar un pequeño video y resumir un poco sobre la enseñanza de arpa andina, arpa puquiana, arpa lucanina, arpa yacuchana. Si bien es cierto que nuestra arpa puquiana es muy conocida, nuestra arpa yacuchana es muy conocida a nivel nacional e internacional, gracias a esos maestros mayores, ha llevado lejos nuestra arpa, ha difundido, ha hecho trabajos, ha aportado conocimientos a través de este hermoso instrumento. Hay muchas personas preguntan por qué le dicen arpa puquiana y por qué no arpa lucanina o arpa anamarquina o arpa de Valle Sondondo, ¿no? Ah, históricamente arpa puquiana es muy conocida. Si tú te vas a Ancash, Cusco, a Junín, a Huancavelica, siempre van a decir de dónde eres, Puquio, arpa puquiana, ¿no? Gracias al maestro eh, eh, Modesto Tomairo Molicha de Puquio, que ha hecho primero grabaciones, gracias al gran Amaota José María Arguedas, que habla arpa puquiana, de los danzantes, de Razuñite, del Urucha. Gracias a ellos, arpa puquiana tiene renombre nacional e internacional. Gracias también a los maestros como Florencio Coronado, a Rosauro Medina, al actual Luciano Quispe, ¿no? Esta arpa están llevando lejos, han llevado lejos. Y para aprender arpa puquiana no es nada fácil ni tampoco difícil. El aprendizaje de nuestra arpa siempre ha sido de manera tradicional, ¿no? El alumno que quería aprender o discípulo tenía que ir atrás del músico, ver, escuchar, vivir, acompañar a sus compromisos. Y así aprendían, mirando, mirando. Eso era aprendizaje tradicional. Pero acá en enseñanza ya es más innovado, ¿no? Ya manejamos un poco de lenguaje musical, la teoría, ¿no? La práctica con técnicas, ejercicios, posiciones, afinamientos. Arpa puquiana tiene propias técnicas, propios afinamientos, propias posiciones, estilos. Eso no vamos a encontrar en ninguna academia, ninguna universidad. No hay ni siquiera libros. Ojalá Dios nos permita para poder plasmar el proceso de aprendizaje de arpa puquiana para nuevas generaciones. La principal idea mía es la innovación. Yo soy de esa teoría. Porque si no vamos a innovar, las cosas se desaparecen, se muere, se apaga, se opaca y queda en el olvido. Así como estamos viendo tantos instrumentos como corneta, flauta, tiña,
chirisuya, son, son instrumentos pentatónicos o pentatónicas que ya la nueva generación no quiere aprender. ¿Quién quiere muchacho que aprende a tocar corneta? ¿Quién quiere muchacho que quiera aprender a tocar chirisuya o el flauta? No, ya no. Eso ya tiene hasta vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay innovación en los instrumentos. Por falta de eso. Uh, Quiero agradecer acá, desde aquí, a Naranjita, Alcanforcita, Remiguita, los auténticos de Puquio, a los pícaros, ¿no? Como Encanto Larcay, Quinto Chazondondo, han innovado nuestro huayno jaranera. Gracias a eso, hoy en día está en diferentes escenarios nuestro huayno. Si no, si como siempre alguien dice, no, ¿por qué están cambiando? Toca la original, ¿no? Si nosotros haciendo caso hubiéramos mantenido esa originalidad, guaynitos antiguos, como sandale, como estos, se ¿cree que hubiera llegado a escenario? Jamás. Entonces, es importante la innovación con esta época, con esta de tecnología. Tenemos que anivelarnos, tenemos que adaptar. Entonces, ¿para qué la innovación? ¿Para qué? Para motivar a la nueva generación que despierte, que tome interés en este instrumento, de aprender de tocar. Por lo tanto, en estos dos videos musicales hay dos maneras de ejecutar. Ahí influye bastante posición, las técnicas, aunque la afinación y el bajo está en lo mismo, ¿no? Estamos en eso también, ¿no? En ese proceso de a cada uno poner su propio acompañamiento de bajo, ¿no? El acorde. Pero ya son toques más digitalizados. Esa es la idea, ¿no? Hay que digitalizar más, porque los toques tradicionales son más octaviadas, ¿no? Forma de octaviadas. Entonces con eso pues no vamos a llegar más allá. Porque tenemos que nosotros mirar como arpas paraguayos, arpas venezolanos, arpas de otro país también, arpa de Francia, arpas Italia, arpa italiana. Son arpas porque ya hay arpas son cromáticas, ¿no? Arpas que tienen pedales, y arpa que puede tocar con partituras. En Perú ya todavía no hay ni siquiera enseñanza de pedales, ¿no? Porque a eso no sé cuándo llegaremos. Entonces, eh, eh, para, para innovar es importante también tener en consideración la autenticidad, la esencia, la originalidad. Desde ahí tenemos que partir, esa es base fundamental. Si nosotros lo vamos a obviar, la esencia, la autenticidad de arpa puquiana, ahí sí vamos a perder, ya vamos a desviar, ¿no? Vamos a tergiversar. Pero para no tergiversar mucho, tenemos que respetar la autenticidad en todo aspecto, ¿no? En posición, afinación, técnicas. Entonces, eh, la idea, como vuelvo a repetir, es que nuestra arpa sigue creciendo, siga abarcando a más regiones. Gracias a Dios, ahorita arpa jaranera, arpa puquia, nuestro arpa huayno, está en diferentes regiones, ¿no? Y, y nosotros no podemos quedar. Por lo tanto, en Puquio es necesario que haya academias, institutos de arpa. Debe haber, ¿por qué no? ¿Ah?
una carrera en, en pedagógico, en tecnología, ¿no? Te da una especialidad más, lo que es arpa y violín, lo que es la música, ¿por qué no? Y así la arpa puquiana debe crecer, desarrollar más y más, si no, otras regiones nos va a ganar. Yo me recuerdo hace 15 años atrás, arpa, arpa puquiana, nunca hemos visto en escenarios, ¿no? Ahí estaba arpa, el centro estaba abarcando todo centro, sur, norte del Perú. A Puquio venía Sosim Sacramento, Ina Paucar, Javier Dolores, Dani Mendoza, Elmer de la Cruz, etcétera, etcétera, en grandes escenarios. Y arpa puquiana, nada. Entonces, ahora gracias, ¿no? Como ya le dije antes, ¿no? Gracias Alcanforcita, gracias Naranjita, gracias Remita. Ha innovado ese guayno, es innovado. Los guaynos ya cantan medio, medio tecno, guaynos, pero eso le gusta a la nueva generación. Entonces, a veces tenemos que innovar también en forma de tocar, tenemos que innovar en forma de construir también arpa, ¿no? También. Entonces, esa es la idea de nosotros. Y desde acá sigo agradeciendo profundamente a, a mis alumnos, ¿no? Para mí es un placer ver tocando ya en pequeños compromisos, ¿no? Y que sigan aprendiendo más, porque el aprendizaje de arpa es muy amplia, es infinita. Siempre los músicos vamos a envejecer y vamos a morir aprendiendo. Nunca termina de aprender arpa, nunca. No es aquel que ya toca un plato danzante o plata de Turil y ya se cree que es maestro. No, maestro es aquel que enseña, que comparte, que difunde el aprendizaje y sigue aprendiendo también. Ese es el maestro, no es aquel que ya tiene 3 4 plazas, yo soy maestro. No, no hay un maestro, nunca vamos a ser maestro, nunca vamos a llegar a ser maestro tocando porque es infinita el aprendizaje. No es por lo que yo toco danzante, toco negrito, toco seque, toco chimeche, yo soy maestro, ya no. Sigue viniendo el problema, sigue nuevas técnicas aparecen y seguimos luchando en eso. Por eso lo recomiendo a mis alumnos que sigan aprendiendo, no es que ya toca cumpleaños, ya sale a dancito que ya es maestro, no. Y yo estoy dispuesto a seguir apoyando, seguir fortaleciendo eh, su aprendizaje, ¿no? Seguir motivando. Eso es nuestro proyecto. Y también agradecer a toda la población, a todo el público que nos sigue a día a día, motivando, aplaudiendo, no siempre. Gracias a ellos, nosotros somos músicos, somos conocidos, si no, no estaríamos nada. Por eso debemos al público, siempre. Siempre hay también públicos que nos critican, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? De eso siempre corregimos, siempre el error es humano, ¿no? Nadie somos perfectos en todo. En algo podemos ser mejor, en otro no. Entonces, con esto voy a terminar una vez más, ¿no? En esos 2 videos eh, expresan con diferentes estilos, pero con un mismo sentimiento, un sentimiento ayacuchano, un sentimiento andino, pero con diferentes formas de estilo. O sea, hay tantas cosas para aprender en arpa, ¿no? No es arpa que todos debemos tocar como alguien, ¿no? Como mulicha, todo hay que tocar así, no. Cada uno podemos sacar diferentes. Es, es de investigar, es de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mulicha tenía un estilo. Por ejemplo, Florencio Coronado es otro estilo. ¿Ves? Cada uno tiene un estilo.
a Rosaura Medina, Luciano Quispe, ¿no? Entonces así, como los arpas paraguayos tienen otro estilo, ¿no? De tocar, de agarrar posiciones, su afinamiento, todo eso. Entonces, voy a terminar, eh, la clase siempre va a ser virtual porque ya está estructurado específicamente para virtual. Estas clases son para las personas que quieren aprender y se encuentran en lugares donde que ni siquiera llega internet, pero quieren aprender. Para esa persona está hecha esta enseñanza. Para esas personas que no pueden viajar a capital, a buscar academias, esas personas que no viven en pueblos tan lejanas o tan lejanos. Y últimamente nuestra enseñanza es a través de la llamada. Ya no es necesario que tenga internet, que tenga Zoom, que tenga Google Meet o que tenga videollamada. Nada. Hay alumnos que están aprendiendo a través de llamadas. Son testigos mis alumnos. Y ya no es necesario que tú estés viajando, académica, esto. Siempre va a ser virtual esta enseñanza. Porque presencial no, porque ya nosotros ya tenemos que adaptarnos, ya tenemos que proyectarnos de acá de unos 100, 200 años más, todo va a ser virtual. Ya presencial ya va a pasar de historia. Entonces, toda enseñanza, entonces por lo tanto ya tenemos que acostumbrarnos, adecuarnos a esa realidad. Ya está muy cerca. Muchas gracias.